Tu lugar, por favor, y ve abriendo tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio 21, 22. ¿Lo tienes? Bueno, vamos a leer, pero vamos a estudiar desde el versículo 22 que tenemos aquí y vamos a leer hasta el versículo 22, 12, o sea, son alrededor de 14 versículos. ¿Ok? Deuteronomio 21 del 22 hasta Deuteronomio 22, 12. ¿Ok? Vamos a leer. ¿Lo tienes? Vamos a leer. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda y lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa al animal, pues, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que le pertenece, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos, Padre, nuevamente, y pues queremos darte a ti, Señor, la gloria, la honra, y queremos darte a ti el primer lugar. Señor, gracias porque nos permites llegar hasta aquí, Señor, y también poder escuchar de tu palabra. Señor, hoy en este momento, Señor, reunidos en tu nombre, Padre, pues, Señor, ven, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor, necesitamos de ti. Señor, y pues bueno, que tu nombre sea exaltado, que tu gloria sea dicha, Señor, y aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Bueno, hemos visto en muchísimas ocasiones, o hemos visto a lo largo de la ley de Moisés, una particularidad que en muchas ocasiones también te he platicado. Y el asunto es que Dios había dicho al pueblo de Israel que el pueblo de Israel tenía que ser diferente de las demás naciones. ¿Te acuerdas más o menos de eso, no? O sea, en cada asunto de la ley, Dios estaba atacando alguna costumbre, alguna circunstancia, alguna situación, alguna práctica, alguna costumbre que los pueblos de la tierra de Canaán solían hacer. Y entonces gran parte de estas costumbres o de estas prácticas que los de las tierras de Canaán solían hacer, pues eran cosas que no agradaban a Dios. Entonces vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, en Números, en Levítico, muchas de estas prácticas que llegaron a contaminar a la tierra donde estaba la nación de Canaán. Y si tú te acuerdas, hemos visto algunos versículos que hablan acerca de esto. Dice: por esta causa, dice, los pueblos de la tierra de Canaán son echados fuera. Y dice: y no quiero que tú seas como ellos, para que tú tampoco seas echado fuera. Entonces Dios le dice una y otra vez al pueblo de Israel que el pueblo de Israel tiene que ser diferente.
En su trato, por ejemplo, para acercarse a Dios, la gente tenía que ser diferente. En cuanto a su forma de vida, la gente tenía que ser diferente. En cuanto a su forma de vestir, la gente tenía que ser diferente. Entonces, vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, que el ser humano fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Te acuerdas de ese pasaje, de ese versículo? El hombre fue creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces tenemos semejanza para con Dios. Pero la semejanza que tenemos para con Dios no es así como que me parezco físicamente, así en mi cara o en mi cuerpo a Dios, sino que Dios puso en nosotros ciertas cosas que nos hacen diferentes de las demás criaturas de la naturaleza o del mundo a nuestro alrededor. Entonces Dios nos hizo diferentes, ¿ok? Tú no te comportas igual que un animal. O sea, hablando de buena manera, pues tú no te comportas igual que un animalito. Tú no te comportas igual que otras cosas de la creación. Tú no eres eso, porque tú fuiste creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios puso en ti, Dios puso en tu vida, Dios puso en tu camino, Dios puso en tu corazón el ser diferente a las demás creación. Pero no solamente eso, sino que también ahora, como hijos de Dios, el pueblo de Israel debía de ser diferente de una manera intencional, de una manera que realmente lo pudieran hacer. Porque el ser como Dios, pues vemos a lo largo de las generaciones y vemos en la historia, por ejemplo, si te vas otra vez al libro de Génesis, vemos que los seres humanos fallaron en cuanto a reflejar a Dios, en cuanto a dar ese reflejo de Dios para el ser humano. Y entonces, pues vino el diluvio y terminó con toda la raza humana, excepto Noé. Es lo que vemos en la palabra. Y entonces podemos entender precisamente que el asunto es que el hombre ha fallado una y otra vez en reflejar a Dios. Entonces, cuando llega el pueblo de Israel, y cuando Dios los saca de Egipto y cuando les dice, yo quiero que vayan a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, lo primero que les dice en muchas ocasiones es, no van a hacer las cosas como las hacen allá. Tú no vas a hacer, le dice Dios al pueblo de Israel, tú no vas a hacer las cosas como las hicieron en Egipto, pero tampoco las vas a hacer como las están haciendo allá en la tierra de Canaán. Tú vas a ser un pueblo diferente, ¿ok? Por ejemplo, tener solamente un Dios. Y ese Dios, estamos hablando de Jehová, estamos hablando de Jehová de los ejércitos, estamos hablando de Yahweh, de Dios, ese Dios que se mostró, ese nombre que se mostró a Moisés. Y entonces le dijo, ustedes solamente van a tener un Dios, dice Deuteronomio, dice, solamente hay uno, no hay más. Y todas las demás naciones, tanto Egipto, ¿te acuerdas todos esos monos que tenían y que ellos salieron de Egipto? ¿Cuánto tiempo pasaban en Egipto? 400 años. Y entonces traían todo eso jalando, traían todo eso así como que, ay, los dio el dios Ra, el dios del sol, Osiris y eso, dioses de Egipto. Y entonces iban a entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida había otro sinfín de dioses, como Baal, como Asera, como Astarte, como Moloch y otros más. Y entonces les dijo Dios, ustedes van a ser diferentes. Entonces eso es algo que estamos reiterando el día de hoy también, y en este pasaje que vamos a leer a continuación lo vamos otra vez a subrayar. Dios quiere que el pueblo de Israel sea diferente, y entonces no solamente le dijo, quiero que seas diferente. Es como cuando Dios nos dice, quiero que te portes bien, o cuando tu papá te dice, pórtate bien, y a lo mejor tú no sabes qué significa portarte bien. Yo quiero que te portes bien, pero ¿qué significa portarme bien? Y tenemos una idea en la cabeza acerca de portarme bien o de obedecer, pero Dios no. Dios lo que nos dice es, yo quiero que seas diferente, y al ser diferente quiero que hagas esto. Esto es lo que tú vas a hacer para poder ser una diferencia. Entonces, el pueblo de Israel era un reflejo de Dios en medio de tanta perdición, en medio de tanto pecado que la tierra de Canaán estaba sufriendo. Pero ahora nosotros como iglesia somos un reflejo de Jesucristo, ¿ok? Si estás apuntando, somos un reflejo de Cristo. Y entonces Jesús, Dios, nos llama a ser diferentes. Y vamos a platicar de eso el día de hoy. Nos llama a ser diferentes. Nos llama a vivir de una manera diferente. Ok, repito.
En el asunto de ser el reflejo de Dios, los seres humanos, la verdad es que la hemos regado. Y la hemos regado bien feo. La hemos regado una y otra vez. Y la verdad es que no damos ese reflejo de Dios a nadie. O sea, estamos viviendo de una manera opuesta a como Dios quiere que vivamos. Pero eso estamos hablando del mundo. En la iglesia debe ser de una manera diferente. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir de una manera diferente. Eso está bien claro. Y es algo que tenemos que promover, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser intencionales, que tenemos que realmente esforzarnos por ser diferentes. Yo sé que en muchas ocasiones no nos gusta, nos cuesta trabajo tal vez, pero es algo que Dios nos llama a ser esforzados, a ser diferentes, a ser un reflejo de Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros nos llamamos cristianos? Y entonces si somos cristianos, pues entonces se supone que tenemos esa influencia o tenemos ese nombre, el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y por ende tenemos que ser el reflejo de Jesucristo. Bueno, ahora mira, vamos a unos pasajes. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Somos llamados a ser diferentes, no se te olvide eso. Ahorita te voy a dar unos ejemplos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y cuando veamos estos pasajes, acuérdate de lo que estoy diciendo, de que hemos fallado. Los seres humanos hemos fallado en dar el reflejo de Dios, en ser ese reflejo real, ese reflejo vivo. Hemos fallado, la gente hemos fallado una y otra vez. Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Que nosotros en otro tiempo, dice, estábamos viviendo de esa manera. Pero el asunto aquí es que Jesús, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. En ese fallo del ser humano, en ese fallo tan grande de reflejar a Dios en nuestras vidas, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Dice allí, aunque estábamos muertos, aunque estábamos bien perdidos, Dios nos salvó. Juan capítulo 3, versículo 16, te lo sabes de memoria. De tal manera nos amó Dios que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, cuando nosotros estábamos caídos, cuando nuestra naturaleza había deshonrado a Dios, cuando por incredulidad, por comodidad, por ignorancia, por necedad o lo que sea, dejamos de reflejar a Dios en nuestras vidas, entonces dice, Él nos amó. ¿Ok? Aquí hay una gran diferencia entre lo que es el hombre y lo que somos nosotros. Estamos hablando del reflejo de Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando del reflejo de Cristo en la iglesia. Pero el asunto es de que hemos fallado. ¿Ok? Como seres humanos en general hemos fallado. Como iglesia seguimos esforzándonos y es lo que yo te invito a seguirte esforzando en reflejar a Cristo, el rostro de Cristo en nuestras vidas. Entonces, aún que fallamos, aún que nosotros la regamos, Dios mostró su amor y mandó a su único Hijo. Ahora busca Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. ¿Lo tienes? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Aquí estamos hablando del fallo del ser humano. El fallo del ser humano es caer en pecado. El gran error del ser humano es dejarse llevar por esa cosa que se llama pecado y que hacemos en nuestras vidas todos los días, y entonces dejarnos esclavizar por ese pecado en nuestras vidas. El mundo está siendo devastado, el mundo está siendo raído, el mundo está siendo destruido por causa del pecado, y lo peor es que el asunto es que la gente no quiere atender su pecado. O sea, no solamente es dejarse llevar por el pecado, sino no quiere atender su pecaminosidad, no quiere atender, no quiere quitarse el pecado, y entonces ese pecado se convierte en algo mucho peor y que
ya en algún momento llega a ser demasiado tarde. En algún momento, si tú te recuerdas, les dije, el pecado, si tú lo dejas crecer, el pecado contamina. Y si tú dejas crecer eso, entonces se pasa de contaminación a maldición. Es algo que va todo junto con pegado. Y entonces no podemos pensar así como que hay nada más tantito en el pecado. No, el pecado ocasiona siempre contaminación. ¿Te acuerdas cuando platicamos acerca de que los ancianos estaban pidiendo perdón por el pecado que habían encontrado a una persona fallecida cerca de su ciudad? Ellos no le habían hecho nada, ellos no lo habían matado, nada, pero ellos pidieron perdón por ese pecado. Pidieron perdón porque había pasado dentro de los linderos, dentro de los límites de su ciudad. Y entonces había una contaminación, había maldición para ese lugar. Y entonces decían: Señor, quita de nosotros este pecado y que se haga tu justicia, Señor. No conocemos al asesino, pero vamos a sustituirlo con un animal. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, el gran fallo, el gran error del ser humano es dejar que ese pecado crezca y que ese pecado se convierta en contaminación y se convierta en maldición en la vida de las personas. Ese es el gran fallo, el gran error. Y también, pues, no ser un reflejo de Dios. Aunque tenemos de Dios en nuestras vidas, no ser un reflejo de Dios. Busca ahora Tito capítulo 3, versículo 4. Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4. Tito 3, 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios para con nosotros? Dice aquí, versículo 5, nos salvó. ¿Ok? El gran error del ser humano es estar en ese pecado, y no solamente eso, sino no querer tratar con ese pecado. Y muchas personas han escuchado el Evangelio, y muchas personas han escuchado lo que Dios tiene para ellos, y muchas personas han escuchado que Dios murió por ellos, que Jesús murió por ellos, y mucha gente no quiere tratar con su pecado, o todavía está abrazando su pecado en su regazo, todavía está abrazando ese error, esa decisión de ser rebeldes en contra de Dios. Todavía lo abraza, no ha tratado con eso. Entonces, aún así, dice, Dios se manifestó en su bondad. Acabamos de cantar esta canción, la bondad de Dios. Su bondad se manifiesta en nuestras vidas a través de que Él, aún muertos en delitos y pecados, nos salvó. ¿Ok? La misericordia y el amor de Dios se muestran para nosotros cada día porque nos salvó. Y aún el día de hoy sigue cuidándonos, y aún el día de hoy sigue procurándonos, y entonces aún el día de hoy sigue llamándonos a ser un reflejo de Cristo en la iglesia, fuera de la iglesia y en cada momento de nuestras vidas. Bueno, regrésate a Deuteronomio, quédate con esa idea en tu cabeza. Somos llamados, fallamos, sí, pero Dios en su misericordia todavía tiene misericordia para con nosotros y nos ama, ¿ok? Y quiere que tengamos ese reflejo. Bueno, Deuteronomio, vete a Deuteronomio. Te voy a leer una partecita de los siguientes versículos para ayudarnos a entender de qué vamos a estar platicando. Mira, el versículo 23, Deuteronomio 21, 23. Ahorita vamos a estudiarlos, pero nada más te voy a dar los subrayados, unas frases subrayadas. Versículo 23 dice: no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es la última frase del versículo 23. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora el versículo 5 del capítulo 22:5. La segunda parte del versículo dice: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Ok? Ya van dos cosas. Dice: no contaminarás, es abominación lo que hace esto. Ahora el versículo 7, bríncate el versículo 7, dice: para que te vaya bien, la segunda parte, para que te vaya bien y prolongues tus días. Versículo 8,
La segunda parte, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, ¿ok? Está diciéndonos para que te vaya bien, para que quites la maldad, para que te vaya bien en tu vida. Versículo 9 dice, no sea, la segunda frase, no sea que se pierda todo. O sea, todo esto que te estoy diciendo es para que no se contamine, porque no caigas en abominación, para que guardes tu vida, para que no pierdas. Eso, Dios nos llama a hacer todo esto. Entonces, estos versículos nos advierten del peligro y de las prácticas que traen y ocasionan situaciones desagradables, pecado y esterilidad en la vida de las personas. ¿Qué es algo estéril? Algo que está seco, algo que no tiene fruto. Y nosotros somos llamados a dar fruto, fruto de arrepentimiento. Entonces, estos versículos que estamos viendo también es una precaución. Tienes que ser precavido, tienes que darte cuenta, abrir los ojos para no caer y no hacer esto. Bueno, primer cosa que tú y yo debemos de hacer, o que tú y yo no debemos de hacer al mismo tiempo, para dar un reflejo fiel de Jesucristo. Versículo 22 al versículo 23. Primer cosa o primer punto es sacrificio, ¿ok? Nosotros en nuestras vidas tenemos que aprender de Dios, tenemos que aprender de Jesús a ser sacrificiales en nuestras vidas. Entonces, versículo 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito, dice, es el que es colgado en un madero. Punto número 1, tenemos que ser sacrificiales, ¿ok? Algo peor que ser condenado a muerte era ser ejecutado y exponer a esa persona, al ejecutado, al que habían matado, exponer su cadáver a vergüenza y a humillación públicamente. ¿Por qué alguien era expuesto a tal vergüenza y a tal humillación en su vida? Bueno, la respuesta la tenemos aquí en el versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. O sea, esa humillación y esa vergüenza públicas eran solamente reservadas para aquellos que cometían un crimen digno de muerte. O sea, no era para cualquiera. Y entonces aquel que cometía un crimen digno de muerte tenía que pasar por esa condena de muerte, lo colgaban en un madero y entonces los sujetaban a vergüenza y humillación pública. Porque entonces esa persona, ese hombre, lo que pasaba era que era como un ejemplo. Decía, para que tú veas que no puedes jugar con esto, para que tú veas que no puedes jugar con Dios, para que tú te des cuenta de que hay un castigo por lo que tú hiciste. Entonces era reservado para el peor de los delincuentes. Sin embargo, aún dentro, dice la palabra, de esa misma humillación pública se evitaba la humillación de la familia. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, lo colgaban en ese madero y entonces ya cuando estaba muerto, pues lo bajaban y lo enterraban el mismo día. No lo dejaban a que se los comieran las aves de rapiña, los cuervos o otros. No lo dejaban a que se los comieran en la noche, por ejemplo, un lobo o las ratas. No, sino que lo iban y lo enterraban. Era parte de esa justicia y de esa misericordia para con la persona. Sí, ellos eran humillados y eran avergonzados públicamente, pero el asunto es que también la persona o las familias tenían parte también con esto. Imagínate, o sea, ese delincuente seguramente tenía una familia, seguramente tenía hijos, tal vez, bueno, estamos hablando de un tal vez, ¿no? Seguramente tenía hijos, seguramente estaba casado, no sé, y en ese momento pues cometió el más terrible de los hechos, de los actos, y entonces pues ni modo, tuvo que pagar por lo que hizo, ¿no? Y entonces pues bueno, lo tenían que bajar y lo tenían que ir a enterrar. Ahora, ¿qué debía hacer alguien para ser maldecido por Dios? Fíjate, porque aquí dice el versículo 23, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. O sea, fíjate, son declaraciones muy fuertes, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Qué es lo que él había hecho? O sea, ¿de qué manera podemos decir así como que, caray, es que se lo merece, ¿no? O sea, aquí lo único que dice es que
cometió un crimen digno de muerte. No voy a meter mucho en eso porque no tenemos mucho tiempo, pero el asunto es, el primer punto que quiero compartirte, porque tengo varios, el asunto es ser sacrificiales. Nosotros, para poder dar un reflejo de Dios, tenemos que estar acostumbrados al sacrificio. Tenemos que estar acostumbrados a dar aún de nosotros mismos. Bueno, ¿a qué te recuerda eso? De aquel que fue colgado en un madero y aquel que fue humillado y aquel que se llevó una condenación. ¿A qué te recuerda? Te recuerda a Jesús, ¿no? O nos recuerda a Cristo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Bueno, el delincuente hizo lo peor, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para ser maldecido por Dios y ser colgado en un madero? Pues hizo lo peor. Ahora, ¿qué hizo Jesús para merecer ser colgado en un madero y recibir tal humillación? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nada. El delincuente que vemos aquí en Deuteronomio hizo tal vez lo peor, vamos a ponerlo así, hizo lo peor para ser maldecido por Dios y ser colgado en ese madero. Hizo lo peor, pero Jesús, colgado en un madero, no hizo nada. Lo que Jesús hizo fue tomar mi lugar y pagar lo peor de mi vida. Él, Jesucristo, se hizo maldición para que obtuviéramos nosotros bendición. Jesucristo fue desechado para que nosotros fuésemos aceptados. Jesucristo murió para que nosotros tuviéramos vida. Y entonces lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz fue algo sin precedentes, fue algo tan grandioso, fue algo tan excelso, fue algo tan eterno, fue algo tan majestuoso que nadie lo ha podido hacer y que nadie más nunca lo va a hacer. El Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, murió en la cruz por nosotros. Ningún Dios de ninguna cultura, de ningún tiempo, de ninguna raza, de nadie ha muerto por su propio pueblo. Y no solamente muerto, sino también resucitado, porque Jesús resucitó y Él está vivo. Pero el asunto es que ningún Dios de esos que la gente dice que son dioses, por eso digo, o por eso decimos que no todas las religiones, es más, las religiones no te llevan a Dios, porque las religiones hablan acerca de un Dios, pero no es sacrificial. Nadie se ha sacrificado por ti, nadie ha hecho lo que Jesús hizo por ti: ir a la cruz, ser colgado en un madero, llamarse a sí mismo maldición por causa de ti y por causa de mí. Busca Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas 3, 13. Fíjate lo que dice. Gálatas 3, 13. Estamos hablando de ser diferentes, de ser un reflejo de Jesús. Gálatas 3, 13. Primer punto, ser sacrificiales, estar acostumbrados al sacrificio. Gálatas 3, 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice ahí? Maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se hizo a sí mismo maldición. Lo colgaron en un madero. ¿Qué es lo que el delincuente había hecho? Lo peor. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Nada. Pero Él sustituyó tu vida y la mía, y pagó lo peor de tu vida y la mía, y lo hizo allí colgado en un madero. Ahora busca Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El justo murió, ¿por quién? Por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. ¿Ok? Primer punto. ¿Cómo podemos reflejar a Dios? ¿Cómo podemos reflejar a Cristo? Tenemos que ser sacrificiales. ¿Cuánto te costó llegar aquí? No sé cuánto te costó. ¿Te costó levantarte el día de hoy?
porque los domingos usualmente pues no trabajamos y entonces vamos y decimos, ay, es que es domingo y mañana y es el único día que yo tengo para poder. O sea, ¿te costó trabajo estar aquí, sí o no? Hay unos que vienen de cerquita, hay unos que vienen de más lejos, pero te costó trabajo estar aquí. Te costó trabajo desde levantarte, te costó trabajo desde, ay, venir y no sé qué. Yo no sé cuántas cosas pasaste en el trayecto para llegar aquí, pero aquí estás. ¿Y sabes algo? ¿Te costó? Entonces es un sacrificio. No es por sacrificios ni por obras que alcanzamos la salvación, eso es claro está. Sin embargo, tenemos que estar acostumbrados dentro de esto, dentro de este camino que tenemos en Dios, a ofrecer, a ser sacrificiales, a dar de nosotros mismos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El justo murió por los injustos. Y entonces en algún momento tú has pensado o has visto así como que yo, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque eres hijo de Dios y tienes que dar un reflejo de Dios en tu vida. ¿Por qué tengo que dejar de hacer aquello? Porque eres hijo de Dios y tienes que dar un reflejo en tu vida. Tenemos que estar acostumbrados a ser sacrificiales. Claro está que nadie puede dar un sacrificio mayor que el de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Yo no puedo, o sea, ay, es que me costó tanto trabajo llegar hasta acá. Es un sacrificio igual que el de Cristo. No, nunca. Nadie va a hacer un sacrificio igual que el de Jesús. Pero sí, la vida del cristiano está lleno de esto. Una de las cosas que tenemos que ser en nuestra vida, como ser un sacrificio, Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Tomar tu cruz y negarte a ti mismo, ¿no es un sacrificio? Pues claro. ¿Te cuesta trabajo negarte a ti mismo? Pues claro. Claro que sí, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque sigo viviendo mi carne, porque mi carne quiere seguir deleitándose en las cosas que el mundo ofrece, porque me es más fácil no hacer que hacer lo que tengo que hacer. Porque es más fácil dejarme llevar, ¿no? Que ir en contra de la corriente. Sí sabes que nosotros como cristianos somos una contracultura. Estamos yendo a contracorriente. Mientras el mundo va en una dirección, nosotros vamos en esa dirección opuesta. Mientras el mundo piensa de una manera, nosotros vamos pensando de una manera totalmente diferente a ellos. Vamos en contra de la corriente. Y entonces, yendo en contra de la corriente no es fácil. No es fácil, yo lo sé. No es fácil, sin embargo, eso es parte de ser sacrificiales. Eso es parte de reflejar a Dios en nuestras vidas. El ser sacrificiales te va a costar. De verdad, y Jesús dijo, bueno, te va a costar. Y si me costó a mí, si le cuesta al maestro, ¿cómo no le va a costar al alumno? Entonces Jesús nunca nos engañó. Jesús nunca nos dijo, todo va a estar bonito y todos ustedes, hijos de Dios y cristianos, van a caminar por un camino de bombones, ¿no? Nunca dijo eso. Lo que Jesús dijo es, lo que hicieron conmigo, lo harán contigo. Y yo los envío a todos ustedes como ovejas en medio de lobos. Entonces, primer punto, para dar el reflejo de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar acostumbrados al sacrificio. Ahora, ese sacrificio no es así como que te hagas la víctima. Son dos cosas diferentes, ¿sí me explico? Una cosa es serte la víctima, y otra cosa es que seas sacrificial en tu vida. ¿Cuesta trabajo sonreír en tu vida? Tal vez te cuesta, tal vez a otros no les cuesta. ¿Te cuesta trabajo callar en tu vida? Tal vez te cuesta, tal vez a otros no les cuesta. ¿Te cuesta trabajo perdonar en tu vida? Tal vez te cuesta, tal vez a otros no. Ese es un sacrificio. Tenemos que estar acostumbrados a ese sacrificio. Luego, Deuteronomio otra vez, versículo 22, del 1 al 4, ¿ok? Estamos hablando de Jesús, sacrificio de Jesús. Un ejemplo, versículo 1 al 4, dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo, o sea, el animal que me había encontrado, hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Punto número 2.
para reflejar a Cristo, tenemos que estar dispuestos a ayudar. Si tú ves en este pasaje del 1 al 4, menciona 3 veces: no le niegues tu ayuda. No le negarás tu ayuda a tu hermano. ¿Cómo? Cuidando el animal que se le perdió. ¿Cómo? Aunque no sabes de quién es, pues lo voy a dejar aquí, pues para que de alguien tiene que ser. Entonces, no puedes negar tu ayuda. Dice aquí, no le niegues tu ayuda. El segundo punto de ser un reflejo de Cristo en nuestras vidas es: tenemos que estar dispuestos a ayudar. ¿Alguien algún día te ha pedido la ayuda? Yo sé que alguien en algún momento te ha pedido ayuda, y en algún momento tal vez hemos negado esa ayuda. Tal vez la hemos negado porque no sabemos cómo, porque no tenemos, o porque tal vez ya sabemos para qué lo vamos a usar, ¿no? Es algo así como: préstame 200 pesos. ¿Para qué los quieres? Depende para qué los quieras, ¿no? Si los quieres para irte a dar la vuelta, no te los presto. Si los quieres para comprar una medicina, entonces sí te los presto. Y entonces condicionamos. ¿Jesús te condicionó a ti para perdonarte? ¿Para ayudarte? O sea, cada vez que tú te levantas en la mañana y oras y le dices: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en este día, porque porque aquello, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Dios te dice: ¿para qué quieres la ayuda? ¿Dios te condiciona a ti? No nos condiciona. Es misericordia que nosotros tenemos que experimentar para los demás. Ayuda, misericordia. Punto 2, tenemos que estar dispuestos a ayudar. Tenemos que hacerlo. Ver a tu hermano en necesidad y no ayudarle equivale a hacerlo malo. ¿Sabías eso? Ver que tu hermano necesita ayuda y no le ayudas equivale a hacerlo malo. No, yo no le ayudé. Pues entonces hiciste lo malo. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Dios condena el pecado de inacción. Fíjate bien lo que te digo. Dios también condena el pecado de inacción. ¿Qué significa eso? Tú podías ayudarlo y no lo hiciste. Dios nunca ha sido indiferente con nosotros. De tal manera nos amó, dice, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, y su amor se accionó a través de la obra de Jesús. No podemos vivir una vida diciendo que somos hijos de Dios en apariencias, vistiéndonos de religiosidad y no actuar en ayudar al que lo necesita. Y tampoco podemos condicionar la ayuda. En Lucas capítulo 10, versículo 25, ve para allá por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Está una historia que todos se saben. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. La historia del buen samaritano. ¿Ok? Vamos a leerla rapidillo. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Cómo lees? El intérprete de la ley, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién, Dios, quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: mira, te voy a contar una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Si desciende de Jerusalén a Jericó, pausa, ¿de qué nacionalidad es? ¿De qué raza es? ¿De qué pueblo es? Judío. ¿Ok? Si desciende de Jerusalén a Jericó, usualmente era un judío. Y cayó, dice la historia, en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto a ese hombre. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Si era sacerdote, ¿de qué pueblo, de qué nacionalidad era? Judío. Le despojaron, por aquel camino, y viéndole, o sea el sacerdote viéndole a su hermano judío, a su hermano israelita, se fue de largo. O sea, no le importó, fue indiferente, le valió, no quiso meterse en broncas. Versículo 32. Asimismo, un levita. ¿De dónde provenían los levitas? De la tribu de Leví. ¿De qué pueblo eran? Pues eran israelitas.
Y entonces vino un levita llegando a ser cerca de aquel lugar y viéndole a su hermano judío, pasó de largo también, o sea, no le importó, fue indiferente. Versículo 33, pero un samaritano, ¿de dónde eran los samaritanos? De Samaria. ¿De qué pueblo eran? De Samaria. Y déjame decirte que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se aborrecían, se odiaban unos con otros, por unas causas que después platicamos, pero se odiaban unos a otros. Entonces, no lo ayudaron dos que debieron de haberlo ayudado, como el sacerdote o el levita, los que estaban al frente del servicio para Dios. Pero vino un samaritano, dice que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La segunda cosa que tenemos que aprender a hacer, bueno, la primera es ser sacrificiales, la segunda es tenemos que brindar ayuda. En nuestro corazón tiene que estar floreciendo la misericordia. No podemos ser crueles con la gente. No podemos ser indiferentes. No podemos decir: no me importa, háganle como quieran. De que lloren en tu casa, que lloren en la mía. No podemos trabajar de esa manera. Como hijos de Dios no podemos dar un reflejo que no sea Dios, que no sea Jesús. Y si Jesús no es indiferente contigo, y si Jesús te da misericordia, y si Jesús te da ayuda a cada momento, no podemos ser diferentes a eso. Entonces el pasaje de Deuteronomio dice: ayuda, no le niegues tu ayuda. Si se pierde su animal, si se perdió esto, si se perdió su vestido, no le niegues, no le negarás tu ayuda. La próxima vez que veas a alguien que necesita ayuda, piensa en esto: ¿cómo puedo ser yo un reflejo de Dios para las demás personas? Versículo 5, ahí mismo, Deuteronomio 22, 5. Siguiente punto. Dicen los muchachos, son temas random, así como temas variados, ¿no? Pero no es tanto ese tema variado, ahorita te vas a dar cuenta por qué. Versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. No voy a explicar mucho esto porque está demasiado claro, ¿cierto? Pero mira, tercer punto o tercer característica que tenemos de Dios y que tenemos que imitar, ser sacrificial, brindar ayuda, misericordia. La 3 es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Lo que Jesús hizo en su vida fue someterse a la soberanía de Dios. Lo que Jesús hizo al morir en la cruz por nosotros fue someterse a la soberanía de Dios en su vida. Y aunque lo vemos en los pasajes de los evangelios que no quería ir a la cruz, se sometió voluntariamente a morir por ti y a morir por mí. Fíjate bien, aquí está hablando acerca de una de las cosas que vemos a nuestro alrededor actualmente, y es el asunto de la mezcolanza o la dilución de los géneros, donde ya no se sabe si es hombre, si el hombre es hombre, la mujer es mujer. Ya no se sabe si es uno, si es el otro. Se ha llegado a diluir tanto en algún momento que ya no sabemos de repente, ¿no? Entonces, negar y aborrecer el diseño de Dios, esto es lo que estamos hablando. No vestir a la mujer traje de hombre, porque la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Eso significa negar y aborrecer el diseño de Dios, la soberanía de Dios. Y eso significa negar y aborrecer, cuestionar, rebelarse en contra de Dios. Y esto, ¿qué es lo que traía? Trae contaminación a la tierra. ¿Y qué significa eso? Trae contaminación a la sociedad. Ese tipo de prácticas trae contaminación, es pecado, trae contaminación y trae maldición. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Recuerda que estamos hablando acerca de cómo reflejar a Cristo. ¿Qué tenemos que imitar de Dios? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9.
¿Cómo yo puedo reflejar a Jesús? ¿De qué manera puedo reflejar a Cristo? Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Allí está una lista de lo que no debemos de hacer. Y dice versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, aquí el asunto, y quiero ser muy claro y quiero ser muy entendible en esto. El asunto es que Dios niega el pecado y Dios aborrece ese tipo de pecado, pero aún así da chance de que la gente se arrepienta. Cuando vemos ese versículo, el versículo 11 dice: y esto eran algunos de ustedes. O sea, ¿qué pasó ahí? Me arrepentí, cambié, ya no soy de esa manera. Entonces el punto 3, ¿cómo es que yo puedo mostrar a Dios? ¿Cómo puedo reflejar a Dios en mi vida? Aceptando la soberanía de Dios en mi vida. A veces esa soberanía no te va a gustar, a veces esa autoridad no te va a gustar. Pero Señor, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo dice, cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Alguien se acuerda? Sí te lo sabes, ¿verdad? Sí. Venga a nosotros tu reino, hágase, ¿qué? Tu voluntad. Y entonces le decimos a Dios: hágase tu voluntad. Y toda la gente dice eso y se lo dice en memoria y se avienta quién sabe cuántos miles Padres Nuestros en su vida y dice lo mismo: hágase tu voluntad, así como en el cielo también se haga en la tierra, hágase tu voluntad. Y cuando escuchamos la voluntad de Dios, ¡ay no! Y nos vamos para allá. ¿Sí te fijas? Entonces el asunto es, punto 3, ¿cómo reflejar a Cristo? Aceptando la soberanía de Dios en mi vida. ¿Alguna vez te ha pasado alguna situación difícil? Yo sé que sí. ¿Y sabes qué es lo que hace toda la bola de gente? Dice: ¿por qué a mí, Señor? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tienes corona o qué? ¿Por qué no? Porque todos en algún momento, pues bueno, vamos a pasar por allí. Aceptar la soberanía de Dios en mi vida. El hecho de la identidad de género es no aceptar la soberanía de Dios en mi vida. Algo que es evidente, o sea, tú eres hombre, tú eres mujer, ¿te das cuenta de eso? Vete al espejo, eres hombre o mujer, no lo acepto. Es algo evidente, no lo acepto. Es algo que con tus ojos, no lo acepto. Eso es no aceptar la soberanía de Dios. Nosotros debemos de aprender a aceptar esa soberanía de Dios. Bueno, Deuteronomio otra vez, versículos 6 y 7. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Tú me puedes decir, ¿qué tiene que ver el asunto de el que va a la cruz y luego el que se le pierde su ganado y luego el que se viste de mujer y luego pues encontrarme un nido con pollitos? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como que no tiene relación. Pero el asunto es que estamos hablando de diversas leyes y vas a encontrar una relación a continuación. Punto 4. Respeto. Aquel que somos un reflejo de Dios en nuestras vidas, tenemos que aprender a dar respeto y a ser obedientes. Respeto. Y entonces vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el nido y los pollitos y todo, y los huevitos y todo ese asunto? ¿Qué tiene que ver? Si tú no respetas a uno de los más insignificantes criaturas de la naturaleza, entonces no estás preparado para respetar a alguien más. Tampoco estamos hablando de que caigas del otro lado y entonces te olvides del ser humano y todo lo demás. No estamos hablando de respetar, respeto por algo que no se puede defender a sí mismo. Si tú no tienes respeto por eso, híjole, pues ¿cómo te puedes imaginar que vas a tener respeto por la vida de las personas? Hace ya algún tiempo, hace como unos 2 años o menos, no me acuerdo, en una noticia
en la televisión, me acuerdo, y me acuerdo de la imagen, se me quedó traumado, me quedó traumado ese asunto. Salió una noticia de que un tráiler en el norte del país, aquí en México, se volteó. Y entonces ese tráiler se volteó y traía puercos. Y entonces se volteó con todo el puerquerío. Y entonces, usualmente aquí en México, pues bueno, el asunto es de que se voltea un tráiler de yogur. ¿Y qué pasa? Pues ahí va la gente por su caja de yogur. ¿Cierto o falso? Cierto. La verdad es que aquí vivimos y me da pena decirlo, pero eso es cierto. Se voltea el camión de cerveza. Así, mira, desaparece la cerveza. Se voltea el camión de maíz. ¿Y qué pasa? Pues va toda la gente, aunque no sepa qué le va a hacer al maíz, pero va toda la gente y se va con sus botes de maíz, ¿no? Se voltea el camión de bicicletas y ahí va la gente y se lleva sus bicicletas y ya lleva como 10 bicicletas, no sabe qué va a hacer, pero se las lleva. ¿Has visto ese asunto de la rapiña? Sí. Muchas veces en las noticias pasa. Bueno, este tráiler que te digo de los puercos, pues se volteó. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? También hubo rapiña. Y entonces no sé de dónde salieron gentes, personas, pum, pum, y salieron por los puercos. Pero pues no es lo mismo cargarte un bote de maíz o cargarte una caja de yogur a cargarte un puerco. Y entonces, ¿qué crees que hizo la gente allí, en ese mismo lugar donde se había volteado el camión de puercos? Sacaron machetes, sacaron cuchillos y sacaron todo lo que tenían, y en ese mismo lugar destazaban y mataban a los puercos que no estaban muertos, y a los que estaban muertos los cortaban en pedacitos en ese mismo lugar. Y eso se vio en la noticia. Y ese día dije, ¿cómo podemos ser tan crueles? O sea, no solamente es el acto de rapiña, sino que aún en ese momento están matando a los animales y lo están destazando para que cada quien se lleve. Y veas a la gente llevándose sus pedazos de puerco así en la espalda y veías así, y otros ahí agarrándole la pata para matarle así y todo. ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a tanta crueldad? Si no tenemos respeto por algo tan indefenso como unos pollitos o unos pajaritos, ¿tú crees que la gente va a tener respeto por lo demás? Todo comienza con algo pequeño. Entonces, punto 4 de cómo puedo reflejar a Dios: ser o tener respeto en mi vida, y tener respeto por lo que tenemos a nuestro alrededor. Respeta lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado toda esta naturaleza y este mundo para administrarlo y para vivir de Él, sí, no para abusar de Él, no para ser irrespetuosos con Él. ¿Cuál es una de las cosas que podemos ser irrespetuosos los cristianos con el medio ambiente? ¿Te imaginas? Tirar basura. Es una de las cosas. Así de sencillo es. Porque tú no vas a ir en la calle y te vas a encontrar un nido de pajaritos, ¿verdad? Pues no hay, solamente que vivimos por aquí. Pero el asunto es, ¿cómo podemos respetar lo que Dios tiene? Con algo pequeñito. No tires basura. Y de ahí nos damos a lo demás. Bueno, versículo 8. Vamos allá atrás. Deuteronomio 22:8. Dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Pausa. ¿Alguien sabe qué es pretil? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo tampoco sabía. Bueno, ese baño que ves allí tiene un pretil. Voltealo a ver, el baño, ahí está. Tiene un pretil. ¿Qué significa? Que más o menos como 50 centímetros es una bardita del piso o del techo hacia arriba, como 50 centímetros alrededor de todo el baño. Ese es un pretil. Este edificio aquí, ahorita tú no lo ves, algún día lo vas a ver, algún día va a haber escaleras y vas a poder subirte y ver el pretil y todo lo demás. Pero este edificio, este es el techo, lo que ves aquí es el techo. Arriba del techo, todo alrededor tiene un pretil, y ese pretil es más o menos como hasta aquí, hasta aquí, pues, hasta mi axila, hasta mi hombro, pues. Todo está alrededor. ¿Para qué? Pues para que la gente no se caiga. Y entonces, punto número, ¿qué me quedé? El 5. ¿Cómo podemos imitar a Dios, imitar a Jesús? Amor al prójimo. Abnegación. ¿Sabes qué significa esa palabra? Abnegación. Significa dejar mis intereses
Bajar mis intereses, dejar de preocuparme por mis intereses para preocuparme por los intereses de los demás. Y entonces alguien que construía su casa pudiera haber dicho, pues yo ya puse el techo y ya, ¿yo qué? Pues ¿qué tiene? Si el otro se cae, pues que se caiga, pues ya se cayó, ¿para que se anda subiendo? Pero el asunto aquí es, dice, pon pretil alrededor de tu terrado, porque algún día alguien se va a subir y algún día alguien le va a decir, no te asomes, y se va a asomar y se puede caer, para que no caiga esa sangre o esa culpa sobre tu casa y te digan, es que no le puso ahí nada. Es como un barandal, pues, para que no se caiga. No le puso nada, él tiene la culpa, tú no vas a tener que cargar con eso. Punto número 5, ¿cómo puedo reflejar a Dios, reflejar a Cristo? Amor al prójimo. Alguien que decía, ¿para qué le pongo pretil? No está pensando en su prójimo. Alguien que dice, póngamele ahí un pretil, póngamele ahí un barandal, no sea que algún día alguien se caiga, estoy pensando en que alguien algún día se va a subir y que no quiero que se caiga. Estoy pensando en alguien más por encima de mí mismo. La vida en Cristo nos lleva a eso también, a pensar en tu prójimo por encima de mí mismo. Y dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Pero aún también en Filipenses 2, versículo 4, dice que tú y yo, dice, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Búscalo, Filipenses 2, 4. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Ok? Repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también, cada cual también por lo de otros. Es muy fácil ver por lo mío. Es muy fácil preocuparme por lo mío. Es muy fácil, pues yo ya cumplí. Ahí los demás a ver cómo le hacen. Es muy fácil eso. Pero el mundo siempre lo hace. Y nosotros somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a que las cosas funcionan en mi vida de una manera diferente. Versículo 9 al versículo 12. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿Cómo puedo yo reflejar a Cristo? Bueno, teniendo una dependencia hacia Dios. Déjame te explico. La mezcla de estas cosas, mezclar semillas, mezclar animales, mezclar telas como lino o algodón, de lana o algodón juntamente, estas mezclas de las cosas, en ese lugar donde ellos vivían, tenían que ver con ciertas supersticiones. La gente lo hacía porque pensaba que iba a tener mejor calidad, que iba a tener mejor cosecha. Y las supersticiones tienen un trasfondo de idolatría. Las supersticiones tienen un trasfondo de magia en algunas ocasiones. La mezcla de las cosas era una parte importante de las gentes, las personas de los cananeos. Y también para nosotros es una parte importante de esa prohibición, evitar la superstición. El asunto de la mezcla no es en sí la mezcla. El asunto es confiar en la superstición, confiar en las prácticas mágicas, en la hechicería, en el ocultismo. ¿Para qué? Para obtener más. No podían, los israelitas, no podían tomar las cosas como algo inofensivo. Así como, no pasa nada, hombre. Tú ponle aquí, ponle allá, no pasa nada. Que al cabo, mira, si jala, pues qué bueno que jale. Si pasa esto, pues qué bueno. No podían tomarlo como algo inofensivo. Porque el crecimiento de la maldad en el ser humano es gradual. ¿Qué significa eso? Que comienza de poquito. Así, primero así, ¿qué tanto es tantito? Y después se convierte en algo muy grande y ya no puedes con él. La gente se acerca demasiado al borde y cuando se da cuenta, ya está para abajo, ¿no? Por eso son necesarios los límites. Bueno, hablando del terrado y hablando del pretil, ¿no? Son necesarios los límites. Si el pueblo de Israel dejaba pasar el pecado en lo más mínimo, en lo más chiquito, después tendría problemas que tal vez no se resolverían. El pueblo de Israel era llamado a ser diferente, a no confiar en cosas de hechicería, en ocultismo, cosas mágicas, supersticiones. Eran llamados a depender de Dios. Es el punto número 6. Depender de Dios. Que mi suficiencia sea de Dios, o sea Dios en mi vida.
Y si Dios te dice, bueno, hoy vas a tener esto, es eso. Ahora, no confundas el conformismo, porque mucha gente piensa que los cristianos somos conformistas, que ahí nos quedamos, ay, pues hay lo que Dios quiera, ¿no? Ay, pues cae con la voluntad de Dios. Y la gente dice que somos conformistas. Una cosa es conformismo y otra cosa es aceptar la dependencia y suficiencia, aceptar la suficiencia y la dependencia de Dios en mi vida. Son dos cosas diferentes, no las confundas. Y la gente tampoco tiene que confundirlas. ¿Cómo puedo ser yo un reflejo de Dios en mi vida? Dependiendo de Dios, diciendo, Señor, tú eres suficiente para mi vida. En el libro de Habacuc, no vamos a ir para allá porque ya no tenemos tiempo. En el libro de Habacuc dice, aunque no haya becerros en la majada, aunque la viña no dé su fruto, yo seguiré confiando en ti, Señor. El día que no tengas algo, ¿seguirás confiando en Dios? El día, fíjate bien lo que te voy a decir, con muchísimo respeto, porque todos en algún día vamos a pasar por allí. El día que la persona que más ames en este mundo muera, ¿vas a seguir confiando en Dios? ¿Vas a seguir amando a Dios con todas tus fuerzas? ¿O le vas a reclamar como toda la bola de gente le reclama a Dios? ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Vas a aceptar la soberanía de Dios? ¿Vas a decir, como Job, el Señor dio, el Señor quitó? ¿O qué vas a decir? ¿De qué manera vas a actuar? Somos llamados a dar un reflejo, a ser dependientes de Él, a decir, Señor, tú eres suficiente para mi vida. Y el último versículo, el versículo 12, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Alguien sabe qué es un fleco? Un fleco es, las mujeres, por ejemplo, si tienes el pelo suelto, si no, no te lo sueltes, ¿okay? Un fleco es agarrar un mechón, así, y así. Este es un fleco, ¿ok? ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, tu pelo, agarras un pedacito, y este es un fleco. Ese es un fleco. Entonces decía, tienes que dejar flecos en las 4 esquinas de tu manto. O sea, es como un zarape, o un rebozo, o un fleco, para que entiendas, son las barbitas de tu cobija. Las barbitas de tu cobija, de que compraste en la feria, pásale, dísele otra más. Esas barbitas de esa cobija son flecos, todas ellas. Son flecos, o barbitas, pues, son flecos. Pero los israelitas eran llamados a poner un fleco en cada esquina, 4 flecos. ¿Para qué? Para que la gente, los demás pueblos, desde que lo veían venir y veían su manto, decían, ese es israelita. Para que desde lejos la gente viera que ese hombre confiaba en Dios. Para que desde lejos, aún con sus vestiduras, la gente viera que ese hombre, que esa familia estaba bajo la autoridad de Dios. Porque los flecos significaban, estoy bajo la autoridad de Dios y yo amo a Dios y yo obedezco a Dios. Eso significaban los flecos. Después vemos el pasaje en Números, pero el asunto es, eso significaban. Entonces cuando veían venir a un hombre en su familia con esa túnica o ese manto con sus flecos, entonces decían, ese hombre cree en Dios, ama a Dios, la autoridad de Dios está en su vida, y ese hombre da el reflejo de Dios en su vida. Aquí el asunto es, Israel era llamado a ser diferente y ser un reflejo de Dios. La iglesia también, nosotros también. Eran llamados a ser diferentes aún en sus vestiduras. Yo como hombre no puedo vestirme de mujer, tú como mujer no puedes vestirte de hombre. Aún en sus vestiduras eran llamados a ser diferentes. Específicamente esos flecos eran un recordatorio visual de los mandamientos de Dios sobre sus vidas. Quiero que todos vean que los mandamientos, que la ley de Dios está en mi vida. Desde lejos, ese es mi hijo. ¿Tú crees que Dios puede decir lo mismo de ti? Si yo te veo entrar, o si la gente te ve en la calle, ¿puede decir lo mismo? Ese es un hijo de Dios. Claro, no traemos el rebozo, no traemos el manto, pero la gente puede decir en la calle, tú yendo por la calle, tú estando un día comiéndote un elote en el jardín, tú un día vas en el camión a Guanajuato, a León, a Irapuato, donde tú quieras. La gente puede llegar a decir, ese es un hijo de Dios.
Vas en tu coche, ese es un hijo de Dios. No por el pescadito que traes atrás. Deja el pescadito en tu casa. Realmente por tu forma de manejar, la gente puede decir, ese es un hijo de Dios. Y si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Porque entonces la dirección y la sumisión a Dios, la dirección viene de parte de Él. Y es un reflejo de Dios en mi vida. No es fácil. No es fácil comportarte como hijo de Dios. No es fácil dar un reflejo de Dios, pero somos llamados a eso. No es fácil dar ese reflejo a la gente, pero somos llamados a eso. No tenemos un manto encima de nosotros con 4 flecos, 4 puntitas, así, 4 barbitas. No lo tenemos, pero somos llamados a eso. A que en tu vida, en tu forma de hablar, en todo lo que tú hagas, des un reflejo de Cristo y des un reflejo de la autoridad de Dios en tu vida. Ahora, ¿hemos fallado? Yo he fallado. En todo esto que hemos dicho, no sabes cuánto he fallado. Pero al final de cuentas, Jesús, del que hablamos al principio, en su sacrificio, llevó mi culpa. ¿Qué hizo el delincuente para sufrir tal humillación y vergüenza? Hizo lo peor. ¿Qué hizo Jesús para morir en la cruz, en un madero y llamarse maldito? No hizo nada, pero llevó lo peor de mí y llevó lo peor de ti. Ese es el Dios que tenemos. Y si tú no has tenido ese Dios en tu vida, si tú no lo has conocido a Dios en tu vida, te invito a que lo hagas. Te invito a que tengas un encuentro con Él. Te invito a que tú le hagas el dueño de tu vida. Tal vez has fallado muchas veces. Tal vez la gente dice tantas cosas de ti. Tal vez nada de lo que hemos dicho concuerda contigo. Pero repito lo que dice Corintios. Antes eras eso. ¿Qué quieres ser a partir de hoy? Y yo te invito a que le digas a Dios que quieres cambiar y que quieres cambiar todo eso en tu vida. Al final te espero aquí. Quiero platicar contigo. Pero los demás, pónganse en pie, por favor. Y vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Y vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros al llevarse lo peor, el mal. Todo eso malo que tú y yo teníamos, lo llevó en la cruz. Ponte en pie, por favor.